Después de un año y muchísimos retrasos, llegó a salas de cine la secuela y precuela de la aclamada Un lugar en silencio del 2018. La ahora segunda parte sigue los acontecimientos de la familia Abbott que, aterrados por lo que pueda pasar, tendrán que ingeniar un plan para llegar a una vieja estación de radio donde podrán transmitir a nivel mundial la señal que tanto afecta a los aliens. El hecho de que John Krasinski haya regresado para escribir y dirigir esta película es un punto infinitamente a su favor, pues seguimos una misma narrativa y un mismo estilo de dirección que ya se nos había presentado en la cinta del 2018, lo que hace más fácil para el espectador poder conectar con esos personajes que ya conocíamos, pero también lograr esa conexión con los personajes que apenas nos están introduciendo, como es el caso del personaje de Cillian Murphy. Y creo que es muy adecuado comenzar con las actuaciones de la película. Tenemos a los protagonistas que, como lo demostraron en la película original, hacen un gran trabajo. Bien dijo Emily Blunt que deberían de reconocer más las actuaciones en películas del género de terror, y no es algo que ella haya dicho únicamente por decirlo, sino que ya lo demostró en Un lugar en silencio del 2018 y también lo está dejando ver en esta secuela. Ella es prácticamente el pilar de esta película con su actuación, con esta madre que pues sí continúa en un proceso de duelo debido a la muerte, que ya sabemos, esto no es spoiler, pero a la muerte de su esposo, interpretado por John Krasinski, pero también con esas ganas de intentar vengar y de matar a todos los aliens posibles, como también lo habíamos visto al final de la película anterior. Pero no solamente ella es quien se roba la película en tema de actuación, sino que también el ya mencionado Cillian Murphy. Ya sabemos que Cillian Murphy es un gran actor, lo hemos visto en muchísimas películas e incluso también en series de televisión, pero aquí creo que demuestra mucho lo que una actuación contenida hace. No es una actuación de mostrar enojo a mar y tierra, sino que es más una emoción más contenida, más de intentar enmendar los errores que le costaron pues pérdidas también en el pasado. Y creo que estas dos actuaciones, tanto la de Emily Blunt como la de Cillian Murphy, sí llegan a complementar muy bien. También por el hecho de que la verdad es que la actuación de Cillian Murphy, bueno, no tanto es la actuación, sino el personaje de Cillian Murphy sirve como elemento paternal, si se le quiere ver de esa manera, para uno de los personajes, ya que la película se divide como en Cillian Murphy y uno de los niños, Emily Blunt y el otro de los niños, y sí juega un papel muy similar a lo que hizo John Krasinski como el padre en la primera película, pero creo que eso no es algo negativo per se, sino que es algo bueno porque ayuda a entablar esa conexión con el personaje de Cillian Murphy más pronto que tarde. Mientras que en la primera película teníamos un 80% de metrajes sin diálogos, aquí esto cambia, pero para bien. Ya no tenemos esos largos silencios que, si bien funcionaban muy bien en la primera película, ahora tenemos esos silencios mucho más puntuales, enfocados únicamente en momentos específicos para llenar de tensión al espectador. Un claro ejemplo de ello es la secuencia inicial de la película, cuando nos muestran el día 1, donde tenemos muchísimo ruido debido al caos que se está ocasionando, pero cuando nos enfocamos en el personaje de Regan Abbott, interpretado por Millicent Simmonds, al ser ella sorda específicamente, nos metemos mucho en su mente. Hay un silencio muy puntual que abruma muchísimo la experiencia del espectador, generando muchísima más tensión y muchísimo más suspenso a la ya impactante escena. En todo caso, esto me parece mejor implementado, puesto que en la primera teníamos momentos que podían llegar a ser demasiado silenciosos, causando desconcentraciones en el espectador. Ahora todo juega en pro de cómo se vive la masacre causada por estos aliens. No es solamente vivir en silencio, es también aprender a vivir con ello y con el ruido que pueda ocasionar alguna lata que está en el suelo, por ejemplo. En general, los momentos de tensión y de terror me parecen mejor logrados en esta secuela que en la primera película, ya que Krasinski decide mostrar un poco más gráfica alguna de las muertes o alguna de las
de los accidentes que puedan tener. Por ejemplo, recuerdo esta escena que, sin hacer mucho spoiler y sin nombrar personajes específicos, hay un personaje el cual pues cae en una trampa para osos y le agarra una parte del pie, y eso se vuelve algo muy gráfico porque se ve en ese momento. Y no solamente eso, sino también al ese personaje no poder sacar el dolor a través de los gritos, porque obviamente si gritas vienen estos aliens a matarte. Se siente como muchísimo más abrumador el hecho de que no puede gritar, y el hecho de que tú estás ahí viendo y sintiendo cómo ese personaje está sintiendo tanto dolor, pero no puede gritar porque si no se lo van a comer vivo. Creo que todos esos momentos de terror, de suspenso y de cierto momento hasta gore, si se le quiere ver de alguna manera, están mejor logrados en esta secuela que en la primera película, y eso pues obviamente es gran mérito de John Krasinski. Si bien la película es muy disfrutable, cae en mayores errores de lo que yo esperaba. Primero, los aliens están nerfeados. Sí, mientras en la primera nos habían establecido que podían recorrer metros y metros en cuestión de segundos, acá parecieran tardar minutos en llegar a cazar un humano. Eso obviamente está así para generar más tensión entre el grito humano y la inminente muerte, pero también juega en contra porque pues esto da más tiempo de respuesta a los personajes principales, pues quienes obviamente no podrán sentir mayor peligro de lo que ya está establecido. Entonces, híjole, creo que sí se siente un poco una manera fácil, si se le quiere ver de esa manera, de intentar evadir una que otra muerte. Hay veces en las que en la primera película, si un personaje hubiera gritado, perfectamente ya se lo hubiera llevado el carajo a ese alien, y aquí no, aquí grita y nomás se escuchan los pasos de los aliens, pero nunca vemos al alien hasta minutos después, cuando obviamente ya tuvieron ese tiempo para pensar cómo salir de peligro. Entonces eso sí, no fui tan fan, el hecho de que los aliens estuvieran un poco nerfeados en ese sentido y de que tardaran más en llegar a los lugares de destino. También porque en la primera película ya nos habían establecido que hay muchos aliens. No se sabe el número exacto, la cantidad exacta, pero hay muchísimos aliens, y aquí pareciera que son menos porque vaya, tardan mucho en llegar, se nota que están muy lejos y que no hay uno más cerca. Entonces yo ya no sé qué tantos cambios hicieron en referencia a los aliens, en referencia y en comparación a la primera película. Así como este pero de los aliens, hay más. La película se siente como un reciclaje de lo ya establecido en la primera película. A diferencia de lo que podrían haber explorado, optan por retomar viejos conceptos que ya aquí no se sienten tan refrescantes. El personaje de Murphy por momentos se siente como alguien que le recuerda al espectador en el contexto que vivimos, a pesar de lo que estamos viendo en pantalla cada vez que aparece un alien. Recuerdo esa conversación que tuvo Emmett con Hombre en la isla o algo así se llamaba, sí, porque el personaje no tenía nombre, en donde simplemente se ponían a platicar de lo que ya conocemos. Y bueno, esto podría ser algo más personal, pero yo sí esperaba un poco más de introducción a lo que vimos en el tráiler. Siento que el tráiler nos pintó un poco esto de vamos a vivir o vamos a ver más del día 1, más de los primeros 10, 15 días para ver cómo se va volviendo todo en un caos. Y lamentablemente no es así, únicamente tenemos los primeros 15 minutos referente al día 1 y a partir de ahí ya no se vuelve a tocar, ni siquiera se vuelve a mencionar. Y si bien puedes tener cierta idea de cómo llegaron esos aliens o de cómo se originó todo este caos, se siente todavía como ciertos cabos sueltos que hubiesen explorado. Que si hubiesen explorado hubiese sido de mejor manera. Yo esperaba una película más como que jugara en espacios temporales, no de viajes en el tiempo, sino en el tema de la edición, que fuera de que, por momentos estamos viviendo en el presente y cómo intentan ir a esta isla para la estación de radio, etcétera, etcétera, pero que de pronto tuviéramos un corte a el día 3 o al día 8 o al día 10, por ejemplo, donde viéramos más cómo se va volviendo todo en un completo desastre. Les digo, esto tal vez era un poco expectativa mía, a lo que los trailers me vendieron a mí en lo personal,
pero siento que sí hubiese funcionado un poco mejor, porque como les digo, esto al continuar la historia de manera lineal, como que ya no se siente tan refrescante y por momentos empiezan a reciclar estos conceptos y a tener conversaciones tan reiterativas que lamentablemente a mí no me terminan por funcionar. Pero bueno, les digo, esto tal vez es algo muy personal, pero a mí sí me termina por afectar un poco la experiencia, aunque obviamente todo esto lo dejan con un poquito ala y se va para futuras películas, que de hecho creo que ya está confirmada una tercera película de este universo. Pero algo que definitivamente no me gustó fue el final. Se me hizo un final, sí, con la misma intención de la primera, es decir, dejarnos picados para lo que viene, pero a diferencia de la cinta del 2018, aquí no me parece que funcione tan bien. Aquí el final se siente demasiado abrupto para lo que venía aconteciendo minutos antes. Recuerdo haber visto ese final en la sala de cine y sentirme insatisfecho con él mismo. Me quedé, como siempre, hasta el final de los créditos, pero con una esperanza de que hubiera escena post créditos, pues se sintió un final incompleto. Pero bueno, damas y caballeros, en conclusión, si te gustó la primera, definitivamente tienes que ir a ver esta secuela, por lo menos para ver cómo continúan los hechos y cómo concluyen algunos de los hechos y arcos de personajes, a pesar de que sí te dejan un poco ahí con la cosita de que va a haber más películas, que no es spoiler porque ya está confirmada una tercera película. Pero a ver, a mí no me parece superior a la primera película, me parece que están un poco ahí, mientras esta película tiene cosas buenas y cosas mejores que la primera película, sí tiene otras cosas que le terminan por afectar y bajarla un poco. No me parece superior que la primera, pero creo que es disfrutable. Es cortita, es botanera y sí tiene ciertos momentos de tensión. Entonces la recomiendo, sí, si te gustó la primera. Si no te gustó la primera, esta tampoco te va a gustar. Así que no le busques 3 pies al gato. Así que bueno, damas y caballeros, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado esta opinión de Un Lugar en Silencio parte 2. Si ustedes ya la vieron, déjenme en los comentarios qué les pareció. ¿Fueron fan o no fueron fanes o fans? No sé cómo se digan. Pero bueno, recuerden hacer silencio en la sala de cine para que no lo saquen. Shh.